Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Cómo te va con todo lo que está pasando? Pues ¿Contento? bien, bien, bien. Espero que este astillero no sea un aserradero y me corten la cabeza aquí, No, pero, no, no, no. En todo pero caso, bien, bien. será un erradero de parte mía, pero no un aserradero. Lorenzo, ¿qué onda con todo esto? Particularmente quisiera pedirte que nos dieras tu opinión respecto a esto que me parece que de manera insólita se va manejando en los medios de comunicación, declaraciones del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en el sentido de que pueden irse acumulando causas para invocar una nulidad de elecciones en el proceso que tendrá su momento de depósito de boletas en las urnas dentro de 10 días. El propio Lorenzo Córdoba ayer dijo que esto le recuerda un poco lo que sucedió en Estados Unidos en 2020 con Donald Trump. ¿Crees que están dadas las condiciones para pensar en nulidad de elecciones, no sé si parciales o totales, Lorenzo? Bueno, no, porque México ha tenido elecciones, bueno, nuestras elecciones siempre han sido bastante peculiares. Quizá las últimas son las verdaderas elecciones, pero bueno, qué decirte, ¿cuándo se han anulado elecciones en México? Uh-huh. Las últimas que yo recuerdo fueron las de Victoriano Huerta, cuando da el golpe, asesinan a Madero y luego se llevan a cabo elecciones en donde, sorpresa, sale electo Victoriano Huerta. Pero luego lo piensa mejor, recapacita y dice, pues siendo presidente no puedo presentarme como candidato a la presidencia. Bueno, siendo presidente de la manera extraordinaria en que fue después de asesinar a Madero y del golpe de Estado. Entonces se anulan esas elecciones. Pero después, fíjate, incluso las de 1917, que son las primeras bajo la nueva Constitución, y donde México todavía estaba metido en la violencia revolucionaria, no se anulan, y de ahí en adelante se sigue regularmente la elección. Insisto, eran elecciones en buena medida sin contenido, porque se sabía de antemano quién iba a salir electo. Lo interesante es que Lorenzo Córdoba invoca esta idea de anularlas cuando las elecciones ya tienen contenido. Esa es la novedad. La novedad es que no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado. Hay la incertidumbre democrática. Ahora sí, en serio. Claro que están las encuestas, pero ya tenemos nosotros también una experiencia en encuestas. No son algunas particularmente buenas, y incluso en otros países donde tienen ya más raíz estas encuestas, pues dan sorpresas. Hablabas al principio de Estados Unidos y que Córdoba hizo referencia a las elecciones norteamericanas. Bueno, ahí también hay encuestas que fallan, y fallan de manera estrepitosa. Entonces, la esencia de estas elecciones, son dos sus esencias, a mi juicio. No sé tú qué opines, a ver si le pones más o le quitas a lo que... Dos puntos que me parecen importantes. Este que acabamos de decir, que acabo de señalar, la de la incertidumbre, que ahora no se sabe de antemano quién va a ganar, como era nuestra costumbre ya de muchos años. Y la otra es que no son elecciones ordinarias, en el sentido de que, bueno, se va a cambiar la composición de la Cámara de Diputados, se van a cambiar gobernaturas y presidencias municipales. Lo que está en juego es algo más que los puestos.
formales de gobierno, legislativo y de ejecutivos. Lo que está en juego es el trasfondo, el cambio, que por primera vez una cierta modalidad de izquierda llega al poder por la vía electoral. Esto, bueno, sucedió, qué sé yo, en Chile, con Allende, pero con nosotros, cuando Allende fue electo y se quiso poner la primera piedra de el arribo al socialismo por la vía electoral, no tardó mucho en deshacerse eso. Algunos entre nosotros dicen, bueno, es que Andrés Manuel no es de izquierda, pero es que depende de cómo definamos la izquierda. Cada país tiene la izquierda que puede, y aquí ya no está la Unión Soviética, ya Marx es un respetadísimo filósofo y economista que se pone al día con Piketty, por ejemplo, pero ya no es el profeta que durante un tiempo se le vio como tal, de que íbamos al socialismo y al comunismo, etcétera, etcétera. Ahora es uno de los más interesantes pensadores sobre la naturaleza de la sociedad y del cambio, pero ya no está. Entonces la izquierda también ha ido cambiando, ya no es la revolución social, ya no es la destrucción del capitalismo, ni Piketty, que es el que más se ha metido en esta discusión, piensa en un cambio radical, piensa en cómo domar al capitalismo, cómo usar los impuestos para que no sea tan brutal como es ahora. Sí. En esas condiciones, yo sí veo a Andrés Manuel como izquierda, como sería izquierda los hermanos Graco en la República Romana de hace más de 2000 años. Todo es en relación al entorno en el que se encuentra. Así que lo que está en juego en estas elecciones, pues sí, es entre la izquierda y la derecha. Sí, y por la vía electoral, que es una novedad entre nosotros. Pero que en otros países no ha podido avanzar, me parece, Lorenzo. La opción electoral para una vía transformadora y revolucionaria de fondo. No. Y esa es también otra peculiaridad nuestra. Si le echas un vistazo a Francia, por ejemplo, ahora lo que va en ascenso es la derecha, por la vía electoral. Si le echas un vistazo a España y ves a Vox, y junto con el Partido Popular, lo que va en ascenso es la derecha. Si le echas un vistazo a Italia, en donde ya salió otro partido de derecha, además del ya tradicional, ese que apoyó a Berlusconi hace tiempo, etcétera, y que está situado en el norte de Italia, también va en ascenso. Ahora, si le echas un vistazo a Chile y ves el resultado de esta votación para el constituyente, pues resulta que ahí los comunistas ganaron bastante y sobre todo perdió la derecha. Y salió un montón de candidatos sin partido. Independiente, sí. Así que, pues sí, en algunos casos va la izquierda, en otros casos va la derecha, en otros está en un punto intermedio. Incluso, a ver, Julio, ¿qué dices si hacemos esta dicotomía tan sencilla de izquierda-derecha entre Trump y Biden? Híjole, pues solo son vestimentas distintas, ¿no? Pero el juego ahora está en el uso de los recursos del Estado. Biden está haciendo un montón de propuestas para dispersar
recursos públicos en las capas más inferiores de la sociedad norteamericana. Uh-huh. Y entonces podemos decir que tiene un sesgo hacia la izquierda. Si tú ves a un comentarista, el premio Nobel Krugman, uh-huh, sí diría que está Biden dentro de los estándares norteamericanos. Uh-huh. Uh-huh. Está a la izquierda. Claro. Pero en fin, claro, ahí la llevamos. Somos parte de esta incertidumbre mundial de por dónde vamos. Lorenzo, una de las reflexiones o comentarios más frecuentes en estos días y horas ya rumbo a las urnas es acerca de la baja calidad de muchos de los candidatos de los diferentes partidos, la frivolidad de sus conductas, la búsqueda de lo que ahora dicen la tiktokización, es decir, el escandalito, la bailadera, la música, el movimiento para tratar de ganar el voto popular. Pero yo me pregunto y te pregunto, doctor, en el fondo lo que hoy se está peleando es más aritmética que ideología o convicción. Es decir, particularmente Morena, por ejemplo, lo que está buscando, al costo que sea, es la aritmética de buscar la mayoría holgada que le permita avanzar en el segundo trienio. Es decir, estamos buscando más eso, el número, la aritmética, que el fondo, la ideología o la definición política. Es que de la aritmética depende el fondo. Sin esa aritmética que tú desdeñas, el fondo está perdido para el proyecto de Andrés Manuel. Sin esa aritmética, y bueno, lo de la superficialidad de los candidatos, bueno, tú lo sigues con más ahínco que yo en el día a día, pero es que todos están en esa misma dimensión. Realmente no hay una discusión de la sustancia en muchos de estos candidatos y de sus campañas a nivel de, pues, del municipio, de la alcaldía o de la gubernatura. Uh-huh. Casi puedo decir que en función de lo último que pasó, de los últimos años, del 18 para acá, apenas si a nivel de candidatos presidenciales salió algo de sustancia en la propuesta. Uh-huh. Y luego, si vas más abajo, pues son más superficiales. ¿Qué nos dice eso, Julio? ¿Quiénes son los superficiales? Ellos, los ciudadanos, ellos consideran que los ciudadanos son superficiales y que eso es lo que quieren, que esa es la educación cívica, que por cierto, viene, bueno, para gentes como yo e incluso para gentes como tú con menos años encima, la educación política, la cultura política de México la hizo Televisa durante mucho tiempo. Uh-huh. Y vaya que sí era superficial. Televisa y el PRI. A lo mejor, siendo hasta casi muy radicales, tenemos la discusión política que nos merecemos. Claro. Televisa, el PRI, como tal vez como los principales instructores políticos deficientes de nuestro pueblo. Y la izquierda, a su vez, ha logrado generar discurso, plataforma ideológica, llegar a las clases populares, o también desde la izquierda en general, la clasifiquemos como la clasifiquemos, no se ha podido generar una verdadera forma de educación política adecuada para el pueblo mexicano, Lorenzo. La pregunta viene ya casi como una afirmación, y sí está de acuerdo. Creo que en el discurso político de Andrés Manuel, de la presidencia, sí hay un elemento de sustancia que muchas veces está basado en una
visión rápida y no muy compleja de la historia, pero después de todo él es político, no historiador. Pero sí trata de ahondar y de explicar por qué hemos fallado en algunos de los puntos principales. Le gusta mucho referirse a los sentimientos de la nación de Morelos, en particular, si mal no recuerdo, a ese punto 14, en donde dice Morelos que el objetivo es disminuir esa distancia tan grande que hay entre la abundancia y la pobreza. Yo no lo veo eso como superficial ni cosa parecida, lo veo como la esencia de la naturaleza de la sociedad mexicana. Y a veces da la impresión de que es la presidencia la que lleva este discurso desde la óptica del gobierno, y que yo considero, pero acepto que pueden decirme lo contrario, que es un centro izquierda. Lo que ya no veo de igual calado es en las otras los otros escalones de Morena, pero tampoco lo veo en la derecha no lo veo ni en los niveles más altos. Sí, a eso te quería preguntar también, doctor. Se ha vuelto ya un lugar común, sobre todo desde la izquierda o el pensamiento progresista o contrario a la derecha, decir que la derecha no tiene programa, que no tiene ningún proyecto político real, que en este momento solo quiere desplazar la mayoría de López Obrador y ese es todo su programa. ¿Crees de verdad que la derecha mexicana o los grupos contrarios a López Obrador no tienen programa y proyecto? Pero claro que lo tienen, es el permanecer más o menos, que México permanezca fiel a la situación que tenía antes de la llegada de López Obrador. Vaya que sí es un proyectazo. Mantener las cosas más o menos como están, con esa división social, esa estructura clasista, ese es un proyecto. Ellos no necesitan ir a la utopía, claro. Ellos están en la realidad. Claro. Y entonces su proyecto sí es un proyecto muy asentado en la realidad. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, más o menos que permanezca lo que está. Durante un tiempo, sobre todo el PAN, decía sí, pero adesentado, porque está muy brutal la forma como se está llevando a cabo la política en México, y hay que ser democrático, no hay que andar con estos discursos demagógicos, hay que ser razonable y sí, adecentarla a la política mexicana, que no te diera vergüenza ser político ni meterte en política, pero no un cambio de fondo. Claro, había una corriente, no sé hasta qué punto sigue habiendo, católica, de una transformación de la sociedad en el sentido de los católicos, de las organizaciones sindicales católicas, etcétera. Ahora no veo eso con fuerza, pero sí veo con fuerza la parte negativa, es decir, esto no, esto no, esto no, esto no. Todo esto lleva al abismo. Es un programa del no, pero es un programa muy consistente. Y en algunas afirmaciones de largo calado de politólogos y sociólogos, dicen todas las sociedades son conservadoras, todas. Desde las sociedades de los chimpancés hasta la sociedad más desarrollada ahora de los seres humanos. Y entonces se apela a esta cosa, casi diría,
natural, biológica, de conservar lo que existe, porque mal que bien ya probó que sí funciona, con injusticias y con muchas diferencias de clase, pero bueno, funciona. Lo nuevo, intentar cosas nuevas, es una aventura en la que se mete el líder, su partido, y quiere meter a la sociedad. Entonces el proyecto de la derecha es: espérense, deténganse. Esto no va a funcionar. Lo que está probado que funciona es lo que ya ha funcionado. Y estas ideas un tanto utópicas, miren nada más en lo que terminan. Vean a la Unión Soviética, vean, bueno, ahora ya no lo dicen tanto, pero en fin, vean a China, porque China sí que tiene unos aspectos materiales de transformación que a lo mejor más vale dejarlos de lado, pero vean a la Unión Soviética, vean el estalinismo, no funciona. Entonces sí tienen programa, Julio. Lo que pasa es que no pueden decirlo así. No pueden decirlo así. Doctor, la Jornada ha publicado en estos días recientes información acerca de la contratación de aquel consultor en campañas electorales y publicista, se dice especializado en guerra propagandística sucia, Antonio Sola, y otro asesor, dice la nota de la Jornada, un anticastrista, que están al servicio del PRI. ¿Has detectado que haya un incremento en esa guerra sucia? El propio Marco Cortés, en una reunión ayer, dijo que efectivamente López Obrador era un peligro para México. ¿Estará en proceso esa idea de reivindicar o replantear los términos de aquella campaña de división y de encono que se propició en 2006, Lorenzo? Bueno, pues estábamos diciendo que estaba yo diciendo que el proyecto de la derecha es mantenerse en lo probado, en lo que ya existe, con todos sus defectos e injusticias. Pues también en este caso ya se probó que la campaña del miedo, que se inauguró hace mucho tiempo en otras partes, nosotros no la inventamos, ni Sola la inventó, ni este señor Vladimir, el cubano, no la inventaron. Ya se probó en el 2006 que si tú despiertas el miedo al cambio, pues estás despertando una fuerza que está allí desde el principio de los tiempos. Entonces, volver a eso, reciclar eso. Quizá ya no van a poner, o a lo mejor hasta se les ocurre volver a poner esa pared de tabique que se viene abajo y que simbolizaba el peligro para México, pero si no es eso, es el equivalente. Entonces, como ya está aprobado, como en el 2006 les funcionó, junto con otras ayuditas para detener Andrés Manuel, probablemente razonan que sí, que hay que hacerlo. Y tú has mencionado en tu columna a este columnista del Reforma, el Cachas, que es otra forma, la forma es distinta, pero el contenido es igual. El Cachas en este intento, pues bastante patético de usar un lenguaje propio de los sectores trabajadores de las ciudades y sobre todo de la Ciudad de México, porque es posible que no sea ese exactamente el lenguaje que usa un trabajador en Tijuana o en Yucatán, pero en la Ciudad de México más o menos. Usarlo para señalar que si tú te votas por estos que cerraron las guarderías, que quitaron a la cervecera Corks de crear miles de empleos,
esto te va a afectar a ti, a tu esposa, a tu familia, a tu mamacita, a todo mundo. Pues es el mismo fondo del 2006. Uh-huh. Doctor, son la 1:00 p.m. con 39 minutos. Todavía nos queda para una pregunta que tenga la respuesta con la amplitud que tú desees, desde luego. Y te quiero preguntar, veo ese contraste entre lo que hoy propone Joe Biden como presidente de Estados Unidos, particularmente la conservación, las energías limpias y no necesariamente lo petrolero, la cuestión de la migración. Ayer la Organización de Aviación de Estados Unidos degradó a México en cuanto a su operación aeronáutica. Y te pregunto, ¿el futuro talón de Aquiles del presidente López Obrador puede ser Joe Biden con sus políticas? No. Biden está, en fin, es una sociedad muchísimo más desarrollada económicamente que nosotros. Ellos tienen que pensar y pueden tener los recursos para algo que la humanidad en su conjunto va a ir hacia las energías limpias. ¿Pero cuándo? Andrés Manuel está haciendo la inversión para el día de hoy y de mañana. Y Estados Unidos va a seguir teniendo los automóviles que consumen gasolina más allá del el periodo de Biden, aunque se reelija Biden. Uh-huh. Está pensando, sí, en un futuro en donde la innovación de sus empresas, porque nosotros no tenemos ninguna empresa automovilística nuestra, así como China o Corea, etcétera, o Japón. Entonces dependemos mucho de la norteamericana, y la norteamericana tiene un sentido pensar hacia un futuro de largo plazo. México está ahorita tratando de pensar en el día de mañana, en el corto plazo. Ya eso no cancela las inversiones hacia la energía limpia, pero si tú te pones ahorita a ponerle todo el recurso, los $600 millones con los que se compró Deer Park a las energías limpias, tu mercado te va a seguir demandando gasolina y las vas a tener que seguir importando. Uh-huh. Entonces se trata de detener la sangría de ahora, del aquí y el ahora. Ese es el proyecto, al menos, que nos presenta Andrés Manuel López Obrador, que para el año entrante, con la refinería ya mexicana en Houston, más las Dos Bocas, más lo que se ha hecho de modernizar las refinerías aquí en México, bueno, el proyecto es no importar gasolina. Ahora, tú puedes decir, oye, ¿y el planeta? ¿Y qué tal si dentro de 100 años ya estamos todos muertos por la contaminación? Es verdad, el largo plazo requiere otro tipo de energía, pero la responsabilidad de un dirigente político en un México que no tiene capacidades económicas, que tiene muchísimos problemas de pobreza, es resolver los problemas más inmediatos. Uh-huh. No veo que se contrapongan, porque a veces parece, la idea es contraponerlos, que no se invierta en petróleo, sino en energías limpias. Bueno, ¿y qué se va a hacer con el parque de automóviles que tenemos ahora? Y vuelvo a uno de mis fuentes, de mis gurús, a Paul Krugman. Uh-huh. Dice, esto de los automóviles que se manejen solitos y todo esto no ha funcionado. Uh-huh. Es de más largo plazo. Uh-huh. No veo la contradicción entre los dos, son dos plazos diferentes.
Bien, pues doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias por esta oportunidad de tener tus puntos de vista, tu opinión. Gracias como siempre. ¿Ya listo para votar? Listo, ¿y qué tal pasé por el aserradero de Julio Hernández López, Tranquilo, no, al contrario, al que ya me andabas aserrando era a mí, que ya me querías entrevistar hace rato y me escabullí como pude. No, gracias, como Es siempre. un gusto estar contigo, Julio. Gracias, Lorenzo, aprecio mucho y ojalá la semana que entra, que ya ahora sí será la víspera de las elecciones, podamos volver a dar un repaso a estos temas. Por lo pronto, Híjole, muchas sí, gracias. va a ¿Sí? estar candente el ambiente. Sí, Bueno, sí, sí. está candente y va a estar peor. Sí, así es, así es. Lorenzo, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta la siguiente, Julio. Hasta